Hola, nosotros somos el equipo 15 y les vamos a platicar la biografía de Richard Rorty. Nuestro equipo está conformado por mi compañera Pamela, Ángel y una servidora, Jenny. Bueno, este filósofo es un filósofo norteamericano que nace el 4 de octubre de 1931 en Nueva York y este a su vez muere el 8 de junio de 2007 en California. Dentro de sus aportaciones podemos encontrar lo que es la filosofía analítica, el neopragmatismo o pragmatismo y la teoría del giro lingüístico. La filosofía analítica. Bueno, esta llega a manos de este filósofo a través del statu quo. Esta es una locución latina que significa estado de las cosas en un determinado momento. Este filósofo va a promover narrativas que van a transformar y además va a luchar contra la filosofía sistemática. Él menciona algo muy importante, que es el conocimiento consiste en la habilidad para resolver problemas, y él, más allá de los valores morales, se va a guiar a través de dos conductas: la que mira hacia adentro de nosotros mismos, que va a ser el esteticismo, y la que se va a percibir afuera. Esta va a ser la social y comprometida. Otro de los movimientos o aportaciones que hizo este filósofo es el pragmatismo o neopragmatismo. Fue fundado por William James, Charles, Oliver y John a finales del siglo XIX y es el modo norteamericano de encarar las cosas. Este movimiento rechazaba la noción de la verdad objetiva y además daba a entender que la verdad se veía a través de circunstancias, ya que era un acuerdo o un convenio. Además se hace una crítica a la idea de una racionalidad ahistórica. ¿Qué se quiere entender con ahistórica? Que no tiene relación con la historia. Es capaz de definir el carácter de lo que es moral y lo que no, y finalmente va a rechazar la objetividad, como se mencionó anteriormente, de aquellos hechos y explicaciones que vamos forjando día a día. Otra de las aportaciones que a mi punto de vista se me hizo muy importante es una mención que hace sobre los filósofos. Él dice que no por ser filósofos van a tener un conocimiento peculiar o superior que pueda conducirlos sin obstáculos hacia afirmaciones más ciertas o seguras. Y es verdad, ya que muchos filósofos muchas veces nos hacen mención de que lo que dicen es lo cierto o lo seguro. Otra de las aportaciones que hace Rorty es la teoría del giro lingüístico. Este es un término que él ocupa a partir de 1990 para referirse a la nueva filosofía del siglo XX. Esta filosofía lo que trata de explicar es que el ser ya no se va a hallar en el ente, sino en el sujeto que la piensa. Además recibe aportaciones de Nietzsche y Heidegger, en donde ellos dicen que el tema central de esta filosofía ya no va a ser la exploración del ser, sino el lenguaje. Y tal como apunta Scavino, hablar de una teoría lingüística en filosofía significa que el lenguaje deja de ser un medio para convertirse en un léxico que es capaz de crear el yo como una realidad. La importancia de la filosofía de Richard Rorty en el derecho consiste fundamentalmente en insertar una nueva forma de visualizar los derechos humanos. Es decir, teniendo en cuenta que su filosofía consiste en que el hombre cambie de época, Rorty nos lleva a terminar con 2500 años de moral y racionalismo abstracto, ya que él considera que definir la naturaleza humana para poder fundamentar los derechos humanos y su respeto es totalmente ineficaz. Dicho esto, para Rorty lo importante no es encontrar una piedra filosofal, sino encontrar algo que sea eficiente para la práctica, ya que para él no es importante determinar si las personas cuentan con los derechos humanos reconocidos en la declaración correspondiente, sino crear una cultura de derechos humanos. En concreto, Rorty propone retomar el sentimentalismo por la racionalización. Esto es, en la práctica, enseñar a los estudiantes a la sombra del Holocausto y en creencia de que los prejuicios raciales y religiosos son terribles,
crearía estudiantes que no tendrían problema para comprender temas como el aborto, el derecho de los homosexuales o temas similares. Pero el único problema que tendrían estos estudiantes sería en relación en ser amables con personas irracionales. Estas podrían ser un ladrón, un violador o personas parecidas. Para ello, y como punto culmine, Rorty propone en que todas las personas somos iguales, pero si tú te hubieras criado en el mismo ambiente que yo, serías como yo y yo sería como tú. Esta última propuesta no radica en que seamos tolerantes, sino en respetar a la persona en sí. Dentro de las diferentes obras de Richard Rorty destacan dos indudablemente. La primera, llamada La filosofía y la naturaleza a través del espejo. Esta obra fue publicada en 1979 y está dirigida a los representantes de la filosofía analítica del momento y sus iconos clásicos, como Platón, Descartes, Locke y Kant. Por otro lado, la siguiente obra está llamada El giro lingüístico, que fue publicada en 1967. Esta obra señala que lo importante de la crítica no solamente se centra en la observación de la pluralización de valores, sino también desde un punto de vista teórico, en donde el lenguaje es lo central. Época a la que pertenece: el pragmatismo posmoderno, que es del siglo XIX al siglo XXI. Concepto que tenía sobre el derecho. Su tesis distintiva consistía en abogar por un cierto concepto de derecho donde se afirmaba que la definición de un orden o una norma jurídica no puede hacerse depender de la ecuación de este orden o esta norma, a presentar los principios universales de moral o de justicia. Esta perspectiva, sin embargo, no niega que tales principios formen parte de la naturaleza objetiva o humana y puedan ser principalmente descubiertos o enunciados por racionalidad. También postula que no existe una conexión necesaria entre el derecho y la moral, lo cual no excluye la existencia de conexiones contingentes, o por otro tipo una y la otra. Las llamadas doctrinas del derecho natural sostienen que una forma jurídica incompatible de las existencias de la justicia o de la moral no es la realidad de una genuina regla jurídica, pues todo principio moral verdadero expresa un mandato jurídico e inversa. Todo mandato jurídico debe ser moralmente correcto. El autor sostenía, y cito, que la opinión ampliamente extendida de que la filosofía debe de descubrir sobre todo qué es lo que el hombre puede saber y no es un disparate, y que los seres humanos más bien deberán de concentrarse en cómo se arreglan la vida cotidiana y no las conclusiones a las que llegan teorizando. Rorty consideraba que la filosofía era un espejo de las ciencias naturales.